Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, caminando con Jesús, el Cristo, con Jesús Cristo, que es camino, verdad y vida, vida eterna, elección, en libertad, en lo que es bien vivir, lo que es bienaventuranza, que es proceso de santificación, a pesar de que todos somos corrupción natural, porque somos finitos, hemos de morir en este plano terrenal y hemos de dejar esa oportunidad que día a día nos ofrece el Señor de conversión con la versión de Cristo, ser Cristos, in persona Christi, con esa dignidad divina que inhabita esta humanidad que somos siendo, personal, pero la humanidad toda, como la especie humana, y la humanidad respecto de la especie otra, la raza otra, la forma de vida otra. Es el llamado que nos hace hoy en el Evangelio de San Lucas. Interesante verlo ya desde la perspectiva teológica, del conocimiento, de la razón, pero más desde la experiencia de vida del corazón, que es lo que en gracia de Dios se trata de sembrar con la Fundación Ama Ya en la evangelización. En gracia de Dios hemos tenido ese primer encuentro hace un rato para compartir en el Evangelio de San Lucas el llamado que Jesús hace a Leví, recaudador de impuestos, servidor público, publicano, por tanto. Público en tanto era un pueblo tirano, el enemigo, el adversario, el pueblo romano, al pueblo judío, creyente, pueblo elegido por Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la antigua Jerusalén, que ahora es la nueva Jerusalén, Sión. Y en el profeta Isaías, que ha estado acompañando tanto los procesos de Adviento, en María Santísima, anunciando el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, de la familia Anahuín, del pueblo judío, de las costumbres y tradiciones, de los estilos de vida que desde las profecías ya se venían desarrollando. Esta es una fuente más que de información y de conocimiento, de inspiración divina. Pero se invita a la experiencia de vida íntima, propia, que ahora que estamos en Cuaresma, hoy que 25 de febrero del año 2023, pasados 21 siglos de que acontece este hecho histórico, este acontecimiento real y esa verdad en la realidad que es la misma creación, Jesús, camino, verdad y vida, el Salmo 86 lo dice, enséñanos Jesús tu camino para seguir tu verdad. Y esa es la verdad que lleva a la vida eterna. Lo otro es muerte eterna, la decisión incorrecta de seguir al adversario, al opositor, al enemigo, al patán. Y eso sucede en ser servidor. El diablo, como se le dice, bueno, ya se dijo el nombre, pero el llamado Satán, Belcebú, todos esos nombres, no lo vamos a rendir honor ni gloria y reconocimiento, sino solo a Dios, Padre Creador, Jesús, Salvador y Espíritu Santo Santificador, uno y trino, es a quien creemos, servimos y en quien confiamos. Lo demás no. Y hacia allá apunta, y eso, seres amados, reiterémoslo, es un principio axiológico, ontológico y cosmovisivo en Dios, por no hablar de cosmológico, que es solo conocer el cosmos y eso, no, conocer la dimensión plena del universo, del cosmos, el orden natural, la creación, esa huella, esa impronta de Dios que inhabita en nuestro corazón, en el gracia de Dios,
a través del Espíritu Santo, desde antes de nacer. Y habrá de acompañarnos hasta el día del juicio final, según nuestra fe católica. Pero quienes habrán de creer en reencarnación en otras formas hasta la eternidad. Dios es alfa y omega, principio y fin. Jesús es el camino, en esa tríada. Inicio, medio, fin, pero es sucesivo, es progresivo, es coevolutivo a nivel natural, social, cultural, en este plano biosférico, pero a nivel de noosfera, a nivel de información, conocimiento, inspiración, y a nivel de anemosfera, a nivel de experiencia de vida plena, de enamoramiento con Jesús, Santa Teresa de Jesús, la séptima morada, el castillo interior, el corazón, llegar allí en una conversación a través del silencio, con la sola mirada, con la sola expresión, la sola luz del sol de justicia, que es de eternidad. Evangelista San Juan en el Apocalipsis, las bodas del Cordero. Ese es el fin. La gente preocupada por los signos de los tiempos. Juan Pablo II. Y ese es uno de los signos. Y el principal diría, en lo que tiene que ver pasión, muerte, sepulcro de Jesús, pero la resurrección que lo sitúa allí, habiendo vencido al patán ese. Porque esa serpiente voladora, ya con María Santísima, ya con el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, ya perdió el año. Porque ya lo de Adán y Eva y de la forma natural de vida y pensar que somos solo materia, solo carne, solo cuerpo, seres amados, estamos muy lejanos. Y que viene esa serpiente ahí a representar en el Kundalini, la columna vertebral, la energía mental y la energía espiritual frente al cuerpo. Esa es la tríada, alma, mente, cuerpo. Sí, es el primer pecado, querer creer que es correcto y que no lo es a los ojos de Dios. Es ir contra Dios, es ser sin Dios y es creerse Dios. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional en este cuerpo corruptible, finito. Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿De qué estamos hablando? ¿Seguir a quién? ¿Caminar con quién? ¿Rendirle honor a quién? Muy lejos de la realidad, muy lejos del llamado de Jesús, como a Leví. Leví le llamé y vino. Y vea, y nos deja un testimonio sagrado en la Escritura. El autor sagrado que tuvo la experiencia de vida con Jesús, que no es lo mismo. Una cosa es saber de Jesús, como en gracia de Dios, pues hoy día es más por la Escritura, es más por las narrativas de otros, por las historias de vida de otros. Pero ese es un camino. No obstante, el Espíritu Santo que inhabita desde antes, como se decía, de la creación, en cada ser que viene, todas almas esposas de Jesús, el esposo, Cristo y la iglesia, todas nosotras, empezando por María Santísima, su esposo putativo José y padre, esposo castísimo José y padre putativo de Jesús, la familia Anawin, y siga para acá todas estas familias, judíos, no judíos y mezclas, porque elegidos por Dios, que eran los enfermos, realmente, por las cegueras espirituales, mentales y emocionales, físicas, materiales, por la incoherencia entre su sentir, pensar y actuar respecto a la palabra de Dios, profeta Isaías mismo y otras lecturas allí, en las sinagogas, con sus escribientes, los escribas, que en el templo acompañaban en esas ceremonias rituales a rendir pleitesía, a rendirle honores, a rendirle culto más a las personas que se personificaban de Dios. No en persona Cristi, como en gracia de Dios por el Evangelio, quienes han tenido una vida consagrada,
para las celebraciones de los sacramentos, bautismo, comunión y la confesión, pero que en misericordia cero. Los fariseos, los escribas, los publicanos, no, al contrario, completamente inmisericordes, en condiciones de inequidad, y no hablamos de la justicia humana de la balanza allí. Bueno, malo, positivo, negativo, mucho, poquito, no, así no es. ¿Hay o no hay fe? ¿Hay o no hay Dios? ¿Hay o no hay amor en tu corazón? Y estás convencido, lo digo para mí, o sea, yo hablo de eso es para mí, como también, porque todos somos pecadores, pero es hablando en ser impersonal, su servidor, amigo y hermano, pero a todos. Así no seamos servidores ni amigos ni hermanos, pero servidores de Dios, gracias a Dios, sí. Amigos en Jesús, sí. Y hermanos en Cristo, sí. Aunque Él nos ha hecho Jesús, hijos de Dios, en Jesús, adoptivos. Por eso la diferencia de ser hijo adoptivo a ser adoptado. Normalmente el adoptado no sabe quién es el papá, pero el ser adoptivo sí, sabemos que es Dios y lo hemos decidido en libertad de Dios, gracias a Dios, y invitamos a que amorosamente lo hagan. De su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, un amoroso saludo fraternal para todos, de su servidor, amigo y hermano, primero servidor a Dios, luego servidor a la humanidad y luego servidor a la creación, siervo de Dios. Tratamos que sea en humildad, en pobreza espiritual y en obediencia. Un gran reto que tiene la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, como Dios mediante enseña, se llegará también en Fundación Cambio Gnosis, porque de hecho ya lo tiene la Fundación ECARRAM, que en esencia es la misma, porque eso a la final no tiene ni forma, no tiene ni una organización propia, fija, estática, ni tiene unas funciones formales, dogmáticas y de formatos, no. Es experiencia de vida, conexión con la divinidad. Shema, escucha Israel, oído la fe, abre los ojos, amor, y toma todos tus sentidos, misericordia, quiero, y no holocaustos, que ayer se hablaba de ayuno y también en el profeta Isaías, porque esa es la incoherencia. Sí, los rituales y por dentro la procesión, como decimos respetuosamente, pensando en cosas que son demonios, son pecados, son culpas, o sea, esclavos del tirano. Y en ese momento, que es el momento sagrado del banquete, de la celebración, de compartir con Dios, como el caso de Leví, con publicanos, pecadores, prostitutas, sí, con toda la escoria, con todo el lumpen, sí, Jesús se mete ahí, con todos los extramuros, sí, Jesús está allí, en todas las condiciones adversas, sí, Jesús está allí, pero Él verá si actúa desde entorno, afuera, Cristo exterior, Emmanuel, Dios con nosotros. Si es interno, es respetuoso de la decisión que en libertad, bueno, ya nos creemos muy sabios, muy inteligentes, muy conocedores de la verdad y tomamos la decisión de lo que es bien y mal. Bueno, listo, asuma, causa, efecto y consecuencia de lo que creyó correcto, pero tenga la visión por anticipado, la prefiguración, porque es con todos, con todo lo que ha acontecido, lo que acontece y lo que habrá de acontecer. Es que es darse a la tarea de hacer la prefiguración antes de que ocurra lo que se está figurando, se está configurando ahora, pero también después de lo configurado, lo figurado y lo no figurado, por ti, por el otro. Exclusión, no inclusión o una falsa inclusión. Eso.
ya el rompecabezas queda malo, imperfecto, incompleto. La única forma, y es el hacedor de ello, Jesús, que es camino, verdad y vida. Devolver el arquetipo a como es originalmente, restaurador del daño, de la afectación, del efecto, los efectos, porque son múltiples. Entonces siendo miles de millones. Así que llamarnos a la tarea como gobernantes, como economistas o como negociantes, más bien, y como habitantes del planeta, de que vamos a hacer la restauración del daño para hacer el estudio de impacto ambiental, o sea, el diagnóstico previo y diseñar las medidas de solución. Por Dios, eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Y hemos pasado en el ciclo eso de la gerencia ambiental, el ambiente, el medio natural, los recursos naturales, los bienes. Hay bienes, le vi, le llamé y viene. Pero a seguir a Jesús y a cambiar de vida y renunciar a todo ello. Dejar de ser servidor ni público ni privado, servidor de la humanidad, no, servir a Dios en pobreza, humildad y obediencia, que es el respeto, el temor reverencial, o sea, el honor y la gloria y la dignidad en Dios, en su Santísima Trinidad, la familia sagrada. Nada de lo humano, de la criatura, de lo creado por la criatura, nada de eso. Eso es el patán, el adversario, que seduce, que llama y que convence. Desafortunadamente caemos ahí. Ese es el famoso pecado, que no se desconoce, como tampoco se desconoce el demonio, siempre está ahí y se mete al sagrario y se mete a la vida sagrada de los seres consagrados y se mete a la vida de los seres que en potencia ya son santos por su proceso de santificación. Todos estamos llamados a hacerlo, decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios hoy. Pero también quién decide no ser santo o ser antisanto. O sea, perseguir la justicia humana, no la justicia divina, que a eso se refiere. Justificación es santificación en Dios. Justificación en lo humano es aceptar lo corrupto, lo corruptible, la corrupción, pero no natural, sino social y cultural, impuesta por seres, grupos y organizaciones. Por eso se decía ahorita, usando el nombre del patán, el patán mal le paga al que bien le sirve, porque la mayoría, sometidos a ello, por una, entre comillas, necesidad, por una vulnerabilidad, una debilidad, una circunstancialidad, una adversidad para lo que se busca, estamos ahí sometidos, pero en culpa es cada quien también, por no tomar la decisión correctamente. Bien vivir, bienaventuranza, siga a Dios. No le falta absolutamente nada, nada, porque el Padre Celestial provee, ha proveído y proveerá lo necesario a justos e injustos, a pecadores y no pecadores, a conscientes o no de que lo son, o somos, porque todos somos ahí pecadores. Sol de justicia, Jesús. Y el sanador, Jesús, sana a todos, pecadores y no pecadores, justos e injustos, preferentemente a los justos, pero a los que ya hemos caído en ser pecadores, pero que se reconoce, hay contrición. Y a los que le servimos, es que en ese servicio público hay seres, y permítame que su servidor, amigo y hermano, siendo pecador, haya también caído en la cuenta y haya tomado la vía en el orden natural, seguir la voluntad de Dios, obedecer a la sabiduría divina del Espíritu Santo y las actitudes de Jesús. Es un testimonio, como habrá de darlo en el Evangelio San Mateo, por experiencia propia, de caminar con Jesús, ahí hizo toda la contrición, como lo da ese San Lucas, que no estuvo caminando con Jesús directamente, pero a través de Pablo, quien tampoco fue apóstol de Jesús, sino discípulo, pero muy cercano,
la conformación de la iglesia cristiana, y conversaba con Pedro, cabeza de la iglesia. Ahí está Occidente y Oriente. Pablo, el apóstol de los gentiles, y Pedro, de los judíos, del pueblo elegido por Dios, representa ahí en la iglesia cristiana. Israel, la Nueva Jerusalén, con Jesús, Sión. Bueno, todo esto lo destaca hoy en profundidad el Evangelio de San Lucas, que habrá que configurarlo con el Evangelio de San Mateo. Pero, seres amados, la invitación es tener tu propia experiencia de vida mística, conexión con la divinidad, Shema, Israel. Conexión con la divinidad, conexión con la humanidad y conexión con la terrenalidad. Una vida significativa en Dios. Alguien podrá decir, voy a significar mi vida en la Madre Tierra y me voy a dedicar a hacerle rituales a la Madre Tierra. Muy respetable, porque no habiendo sido originario, nativo, ancestral, pues eso no corre en sus venas, no está en su sangre, no está en su genética, en su némesis, en su memoria. No está, entre comillas, instalado, no está inscrito, no hay la impronta desde ahí. Pero alguien lo podrá servir por intención, por convicción y por lo que considere una sana disposición de su ser siendo. Muy respetable. Y podrá ser mejor testigo de ello que muchos quizás estando allá, porque también se ve lo adverso. Hermanos originarios caminando las calles de la ciudad, pidiendo limosna, en prostitución, en delincuencia, en corrupción social y cultural, además de la corrupción natural, pero ya no en contexto. La tenemos aquí cercana, Cristianía, entre el municipio de Andes y Jardín, que es donde estamos ubicados con la Fundación Ecarram, provincia del Cartama, es provincia del Citará, respecto de Corantioquia, la autoridad ambiental, pero son territorialmente cercanos. Aquí río Cartama, río Taparto, allá el río San Juan, ya para el occidente, así es, Urabá, caminos pues, Valle del Cauca previamente y Pasto, también hacia abajo, hacia el sur, Ecuador. El asunto ahí es más que biogeográfico, sociocultural, porque Cristianía fue un caserío, un resguardo, que por violación a sus territorios sagrados, a sus formas de compartir estilos de vida como Madre Tierra, porque son Madre Tierra todos, haciendo sus pagamentos, haciendo sus planes de vida propios, pero en colectivo, como una propiedad colectiva, tendencia universal, con otros hermanos originarios de otras culturas, de otros acervos culturales, de otros pueblos, con otras lenguas, con otras formas de expresión, con otras formas de manifestación, lo que llamaríamos en la Iglesia Católica los carismas, gracias, dones y talentos, que es lo que mal reconoce esta sociedad, es que talento humano, recurso humano, ni siquiera medio, ni siquiera lo que ha de ser, que es el fin, en la respectiva cruz, la humanidad, pero primero es la divinidad, o sea, es para dar gloria a Dios, pero a través de la humanidad. O sea, la experiencia de vida como humanos es para vivirla en humanidad. La prueba en la fe es con la humanidad, esencialmente. Porque si se ha de hacer consigo mismo, se ha de hacer con todos. Todos, absolutamente todos. Sin exclusión. Sin una falsa inclusión, por partecitas, en lo que me interesa, en lo que me sirve. Forma utilitarista. Una lectura reducida de lo que es la economía. Mercantil. Yo te doy, pero si tú me das. Yo te doy, pero más poquito, para que tú me des más. El famoso negocio, socio. En esta denominada cultura paisa, esta idiosincrasia regional de los pueblos de Antioquia, el negociante es tumbar al otro, pero no físicamente, explotarlo, abusar de su vulnerabilidad, de su condición, esa famosa inequidad. He ganado porque lo vendí a 1000 y me costó 100. ¡Ah, qué negociante! Pero ya miraste de eso que llamas precio, qué significa frente a un bien material, pero más que todo un bien intelectual, un bien espiritual.
Ya sabes lo que significa eso entre un bien personal, un bien familiar, un bien comunitario. Ya sabes lo que significa eso como un bien regional, un bien nacional, un bien planetario. Ya sabes lo que significa eso como respecto a un bien celestial. ¿De dónde estás bajando el precio? Te lo dio Dios en autoridad. Te cobró por ello. Hiciste contrato con Dios para ello. Lo dio en gratuidad, en gracia de Dios, en libertad. ¿Y por qué estamos a usura disponiendo de los bienes, llamados servicios, a través de lo humano, y cobrar por ello? Es otro de los retos que tiene la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, completamente viable, sin necesidad de ese supuesto dinero, ese supuesto valor, ese supuesto recurso. Mantener buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad. Es simplemente conversar, ya no en lógicas humanas, lógicas de este mundo, en lógicas mundanas, paganas, vanas, que además de inequitativas son iniquitativas, que no consultan la realidad, no consultan la creación, no consultan el orden natural, la impronta de Dios, que inhabita en cada corazón, el oikos interno. Siguiendo ello, cada uno para esa carisma que articula allí gracias, dones y talentos, que en lo propio, pero con María Santísima, la Madre de Dios, y su esposo castísimo José, la familia Nazaret. Es que esa estructura no es solamente un arquetipo arquitectónico, un comodín, un discurso, no, es que es la realidad, porque son santos, fueron santos en su vida y en su proceso de santificación son testigos directos de la verdad, como dice la palabra de Dios hoy. Con Jesús, camino, verdad y vida, ¿cómo no va a ser testigo de la verdad si el camino que lleva a ella es Jesús y habitó en el vientre de la Madre de Dios? Ya de entrada está la impronta. ¿Cuántas veces uno como padre, alguien como madre, quiere que su hijo haga lo que uno es, lo que uno quiere y lo que uno aspira? Pero también cuando va viendo sus limitaciones, sus vulnerabilidades, sus dificultades, que haga lo que uno no pudo o no quiso cambiar su vida para hacer eso. No renunció a su mundo de pecado para seguir allá, pero quiere que el otro no sea pecador. No beba, hijo, y él bien borracho. No dependa del licor y él bien alcohólico. Por antítesis también se aprende. Y por antítesis hay muchos establecimientos de la educación superior. Y por antítesis hay muchos entes de gobierno, de lo público, servidores públicos. Y por antítesis hay mucha gente en comunidad aliándose para ejercer el poder, acceder a un tener y disfrutar de ese placer, de ese status quo, de esa zona de confort, de comodidad. Mateo detrás del mostrador. Y viene Jesús a sacarlo de la zona de confort. Ah, usted quiere bueno, bonito y barato, como dice la sociedad. Usted quiere la libertad, la felicidad, la paz. No, esa plenitud es en Jesús, camino, verdad y vida. No está en lo humano, no está en este mundo, al estilo de este mundo, no. Porque el hecho de nacer no lo hace libre. ¿Dónde nació? ¿Con quién nació? El para qué se lo ponen allá, mientras empieza a ser consciente. Pregunta, ¿se es consciente? ¿Se le permite ser crítico, creativo, estéticamente libre, como las demás espíritus, especies? ¿O te cobran impuestos, peajes y ultrajes? Y eso lo establece la norma, los derechos, las leyes humanas, en la justicia humana. Esa es la legislación humana. Pero la ley de Dios es muy clara, directa y precisa, como Jesús siempre, en la verdad, tajante, una espada de doble filo, palabra de Dios. Con un lado corta, pero con la otra cicatriza. Zona de confort, te saca de ahí, pero te da una mejor vida. O diga que no, vida eterna. Que lo diga Mateo en el reino de los cielos ya. No estará mejor que uno ya muerto aquí, acabado, ya
podrido, enterrado por la sociedad, que los mismos lo apalean. Por eso se habla en la sociedad que toma justicia por su cuenta. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y toda una sociedad, una parranda de muecos, porque ¿quién no tiene pecados? Decía Jesús, el que es libre de pecado tire la primera piedra frente a la pecadora. Y los fariseos mismos que se creían dueños de la verdad, los primeros en salir corriendo, antes de que los llamaran. Así son, la hipocresía. El Senadrín, el Senado de la República, es el Sanedrín de la época de los judíos. Una incoherencia ética, moral y profética respecto a lo que llaman verdad, justicia y rectitud. Seres amados, coherencia. Sigan siendo bendecidos, que no sea el espíritu humano el que habite, sino el Espíritu Santo. Por eso dejamos la emoción y le damos rienda a nuestro corazón, que inhabite Jesús. Amén. Bendecido y santo día. Hasta pronto. Muchas gracias.